buenas tardes. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Unifam Coacalco, Las Misiones. Hoy es miércoles 1 de julio y aquí estamos como cada miércoles estudiando la palabra de Dios libro por libro. Así es de que estamos analizando el libro de Job, estos libros poéticos. Estamos con Job. Nuestro hermano José Alanís nos ha dado una explicación con respecto a las intervenciones de los tres amigos de Job cuando lo encontraron en esta condición de desastre. Lo acusaron de ser pecador, de ser responsable, de que estaba viviendo consecuencias. Job se defiende como gato panza arriba. Job se defiende diciendo que él es como Pepe el Toro, inocente. Entonces, eh, todo este trama, casi la mayor parte del libro, es precisamente las intervenciones de los amigos y la respuesta que Job da, casi desde el capítulo 4 hasta el capítulo 37, que fue lo que nuestro hermano José Alanís hizo un breve resumen en 2 sesiones, donde nos explicaba precisamente cómo era la cultura, qué era lo que pensaban, y esta parte eh, cultural y filosófica de los tiempos de los patriarcas, que es donde acomodamos más o menos esta época de Job. Y ahora, pues en el capítulo 38 y 39 y más adelante, tenemos la intervención de Dios. Wow, aquí tenemos algo tremendo, muchas cosas que aprender. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a hacer una oración. Padre, te rogamos que nos ilumines en esta preciosa tarde, que nos bendigas en el estudio de tu palabra. Permite, Señor, que cada corazón que nos está viendo y escuchando, Padre, tú vengas bendiciendo sus hogares, sus vidas, salud, economía y una vida familiar saludable. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das. Nos ponemos en tus manos y rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que sea nuestro Maestro por excelencia. Perdona nuestros pecados, guíanos, Señor, a hacer las cosas correctas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos con este análisis de estos capítulos de 38, donde Job precisamente está esperando esta intervención, una intervención de Dios, una respuesta de Dios? Y bueno, vamos a ver. En primer lugar, vemos que Job esperaba que Dios le contestara sus preguntas. Es decir, durante todas las intervenciones y las respuestas que Job hacía, él anhelaba y decía, ojalá y Dios me respondiese. Ojalá y Dios estuviera aquí, yo presentaría mi caso y yo le diría. Entonces, Job, de alguna manera, y sus amigos esperaban que Dios contestara a todas estas preguntas, ¿verdad? Y bueno, recordando el tema, usted sabe, usted sabe cuál es el tema principal del libro de Job, o cuál es el tema que estamos analizando. ¿Por qué los justos sufren? Y nos gustaría que en este libro pudiéramos encontrar la respuesta, y nos gustaría que Dios nos explicara por qué tantas personas que aparentemente son buenas están sufriendo, aparentemente son justas, están sufriendo sin merecerlo, de una manera que para nosotros no se lo merece, ¿verdad? Pero ¿por qué el sufrimiento, las crisis, las tormentas de la vida para el ser humano? ¿Y te gustaría que te respondiera Dios? Muy bien, pues yo creo que no te va a responder. Entonces, tenemos que Job esperaba pues que Dios contestara todas estas cosas. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué le quitó? Si él es bueno, si él es sabio, si él es un hombre respetable, si él es un hombre trabajador, si él es un hombre de buen testimonio. Todo esto es el panorama, la cosmovisión que Job tenía del mundo y de su interior y de sí mismo. Entonces, en segundo lugar, Job esperaba que Dios le diera la razón
y lo defendiera. Si tú lees el capítulo 23, te darás cuenta de que Job está contestando y está asegurando que él es inocente de toda esta calamidad que está viviendo, él no se la merece y él lo atribuye a Dios, efectivamente, no se está quejando, no está renegando de su fe, ni de Dios, ni está hablando mal de Dios. Sin embargo, hay preguntas que Job tiene en su corazón, hay preguntas que Job tiene en su mente, hay cuestionamientos de los tres amigos en los cuales pues necesitamos respuestas, respuestas. Pero Job esperaba que Dios viniera y lo consolara, le diera la razón y entonces lo defendiera delante de sus tres amigos acusadores y entonces él se reivindicara de una manera espectacular y apapachada por parte de Dios. Precisamente este es el panorama que nosotros a veces cuando oramos y buscamos el rostro de Dios y buscamos la presencia de Dios, pareciera que nosotros estamos buscando lo mismo que Job en medio del sufrimiento. ¿Por qué los justos sufren? Y en medio del sufrimiento clamamos a Dios y clamamos por respuestas y clamamos para que Dios venga iluminando nuestra mente y dándonos el conocimiento y dándonos el por qué suceden las cosas. Job esperaba eso. Pero, oh sorpresa, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 38? Que Dios sí responde en una acción de misericordia hacia Job o hacia la humanidad. Dios se manifiesta en medio de un torbellino y bueno, un torbellino, tenemos algunos pasajes en Ezequiel, tenemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde estas teofanías y manifestaciones divinas aparecía a través de torbellinos, ¿verdad? Torbellinos. Entonces, lo vemos con Elías y así, de esta manera, entonces también Dios se manifiesta. Parece que había una tormenta y en medio de la tormenta sale la voz, pero la voz se dirige a Job. Como que ignora a los tres amigos y es un diálogo entre Dios y Job. Entonces, aquí tenemos algunas situaciones que están sucediendo en el capítulo 38, donde Dios decide manifestarse en una teofanía a través de un torbellino, de una tormenta, saliendo la voz audible, o realmente no sabemos si solamente Job era el que estaba escuchando la voz y los tres amigos no escucharon, pero bueno, aquí está Dios manifestándose y respondiendo. Pero, oh sorpresa para Job. Por un lado, Job, yo creo que está contento. Dios le va a contestar. Dios está respondiendo. Pero por otro lado, vemos la manera, la forma como Dios interviene y qué es lo que hace. Le hace aproximadamente 70 preguntas Dios a Job, de las cuales ninguna de ellas, ninguna de las 70 preguntas puede responder, puede contestar ningún ser humano en su conocimiento natural. Ningún ser humano puede responder las preguntas que Dios hace en el capítulo 38 y en el capítulo 39. Así es de que Dios no está tratando de humillar, Dios no está, eh, como algunos lo han llamado, siendo cruel al hacer estas preguntas. Dios solamente quiere manifestar su naturaleza divina, su naturaleza de omnisciente, de todo saber, su naturaleza de omnipotente, de que Él todo lo puede, y su naturaleza de omnipresente, que está en todo lugar. Esto comparado con la fragilidad del ser humano. Entonces, Job está tratando de que Dios le responda, de que Dios dé respuesta a todo este sufrimiento pero el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre.
El pensamiento de Dios es muy diferente, su naturaleza es infinita. ¿Te imaginas eso? Y el infinito, su naturaleza es infinita, su omnipotencia es infinita, su omnipresencia, su omnisciencia, y todas estas cosas hace preguntas y Job no responde absolutamente nada, no tiene respuesta. Lo que Dios quiere hacer en este acto de misericordia es poner las cosas en su lugar y que, y que entonces Job pueda entender quién es y quién es él, y de alguna manera intentar comprender quién es Dios, aunque no lo hemos logrado. Ningún ser humano ni lo logrará comprender la plenitud de Dios. Así es de que Dios comienza a hacer estas preguntas en el capítulo 38, continúa en el capítulo 39, donde Job ahí responde un poco. Sin embargo, podemos ver que el propósito de Dios en estas preguntas es solamente decirle a Job, bájate de tu nube. Sí, es correcto. Job se creía un hombre sabio, inteligente. Job, a su manera de pensar, creía que era mejor que muchos hombres que existían en esa época. Job creía que su relación con Dios era buena. Job creía que lo que estaba siendo aprobado totalmente por Dios. Pero ¿qué crees? Que Dios quiere darle una lección a Job y decirle, ¿por qué te comparas conmigo? ¿Por qué quieres que yo responda a tus preguntas? ¿Estoy obligado a responder tus preguntas? ¿Me estás exigiendo a responder? Así como la oración de muchos cristianos o pseudocristianos en la época actual, que le exigen a Dios, que le reclaman a Dios. Reclámale las promesas. ¿Cómo es posible que le reclamemos y que vengamos ante Dios con una actitud de que Él nos dé respuesta a las inquietudes y dudas que llegáramos a tener en nuestra vida? Como si Dios está a la disposición, como si Dios está ahí como nuestro criado, como nuestro sirviente, para responder cada vez que tienes una duda. Y entonces, este carácter de rey soberano, este carácter de un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe y que es temible, temible, nadie le puede hacer frente. Muchas veces nosotros nos escudamos en que Dios es amor, que Dios es misericordia. ¿Y dónde queda su justicia? ¿Y dónde queda el poder de Dios que se va a manifestar contra todos aquellos que se rebelan y que desobedecen? Creo que es tiempo para que tú y yo podamos reflexionar al respecto. ¿Cómo es nuestra oración en medio de la crisis? ¿Cómo es nuestra vida cuando clamamos a Dios? ¿Con qué actitud buscamos al Todopoderoso? ¿Cómo es que es nuestra manera de acercarnos a Dios? Vamos a analizar un poco con respecto a lo que dice en el capítulo 38 y luego vemos aquí el capítulo 39. Dice nada más los primeros 7 versículos de la palabra en Job. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A Job o al último amigo al joven que acaba porque eran dos viejos y un joven? El joven acababa de intervenir, acaba de dar su discurso y pareciera que estaba hablando en el nombre de Dios. Y aquí algunos intérpretes, algunos teólogos dicen que Dios le está contestando al joven amigo. Pero también hay algunos que dicen que este diálogo es hacia Job. Es, esta pregunta, o sea, todo lo que viene aquí es para Job.
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿A poco Job conoce absolutamente todo? O sea, ¿por qué está opacando? Y está, ¿por qué está opacando o oscureciendo el consejo? Porque Job está tratando de hacer a Dios igual que a los hombres, igual de sabio, igual de inteligente, creyendo que Dios conoce lo mismo que los seres humanos. Dice, ¿cómo que oscurece? ¿Cómo es posible y cómo se te ocurre oscurecer las palabras sin el conocimiento adecuado? Cíñete pues los lomos como un hombre, es decir, prepárate porque hoy vas a aprender. ¿Qué es lo que Dios quiere? En medio del sufrimiento de Job, en medio de toda esta instrumento que utilizó como Satanás para llevar a Job a una crisis en la vida, ¿cómo entonces Dios, qué es lo que Dios quiere? Dios quiere mostrarle su misericordia a Job a través precisamente del conocimiento, a través del arrepentimiento. Y preguntábamos, uno de los temas de este libro de Job era, ¿a poco también los buenos como Job, los rectos como Job, necesitan de Jesucristo en su corazón? ¿Necesitan arrepentirse? Y la respuesta es claro que sí. El conocimiento es mera vanidad, te llena de orgullo, te llena de soberbia y es más o menos un aire que tiene Job al responderle a sus tres amigos como un aire de superioridad. Y Dios dice, te me vas calmando, bájale la espuma a tu chocolate, bájale tres rayitas y de esta manera entonces Dios quiere manifestar su misericordia y traer a Job a un conocimiento correcto del ser humano. Dice, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Dice ahora, bueno, tú tienes preguntas, ¿verdad? Dice Dios, yo también tengo algunas preguntas. Prepárate porque quiero que me respondas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ah, qué preguntita, ¿ah? Házmelo saber si tienes entendimiento. O sea, ¿te crees muy sabio? ¿Te crees muy conocedor? Dime dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo has de saber, porque tú le respondes a tus amigos con un aire de orgullo, de vanidad, de tanto conocimiento, de un hombre sabio, y crees que te la sabes de todas, todas, el uyuyuy. Tú lo has de saber, porque eres el todo conocedor. ¿Conoce usted a alguien que lo sepa todo? ¿Conoce usted a alguien orgulloso y soberbio que nunca acepta una responsabilidad y las consecuencias de sus actos? ¿Conoce usted a alguien tan soberbio que no necesita aprender de nadie más? Cuidado, cuidado con esas actitudes, porque usted va a enfrentarse con un Dios de todo, que todo lo sabe, y entonces va a manifestar su poder y vas a quedar en ridículo y vas a quedar en vergüenza. No es que Dios esté ridiculizando a Job ni avergonzándolo, no, no podemos verlo desde esa manera, pero sí creemos que lo está poniendo en su lugar, está poniendo en su lugar. Tú lo has de saber, o sea, estas palabras que Dios está hablando no son palabras suaves, tú lo has de saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntas las estrellas del alba, los ángeles, y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios? Ah, ¿verdad? Aquí fíjate, aquí cuando algunos, aquí en este pasaje, en este versículo 7, algunos conocedores y expertos dicen que obviamente entendemos que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, dice el apóstol Pablo. Y en medio de las invisibles están los ángeles. Entonces, cuando Dios creó la tierra, ya había creado los ángeles, porque dice que los ángeles gritaban de júbilo, o sea, cuando Dios estaba creando el planeta, cuando puso su piedra angular, es decir, comenzaba a crearla, los hijos de Dios gritaban de júbilo, los ángeles gritaban de júbilo, es decir, concluyen pues con todo esto que los ángeles existían
después o un poquito antes o en los primeros 1, 2, 3 días de la creación fueron creados, porque tenemos que ya en el jardín del Edén estaba Satanás como un ser caído, un ángel caído, ¿verdad? Entonces tenemos aquí lo que algunos dicen con respecto a la creación, que los ángeles ya estaban ahí. Muy bien, ¿qué te parece si avanzamos con esto que está pasando aquí en la vida de Job y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios responde ante todas estas inquietudes? Muy bien, en el capítulo 38, 39 aproximadamente tenemos 70 preguntas. Me parece que exactamente son 67 preguntas. Pero tenemos preguntas de todo tipo. O sea, Dios hace casi 70 preguntas y en estas preguntas, Él pregunta, por ejemplo, lo que acabamos de leer sobre la creación del planeta y le pregunta, ¿dónde estabas? Cuando yo tomé las medidas y cuando yo hice todo esto, ¿dónde estabas? Pregunta sobre fenómenos naturales, sobre la lluvia, sobre el hielo, sobre los rayos, sobre los truenos, sobre tantas cosas, fenómenos naturales que solamente es portento de Dios. Además, Dios estaba manifestando en ese momento a Job a través de un fenómeno natural, un torbellino, una tormenta. ¿Te das cuenta? Dios pregunta a Job, obviamente ninguna de las preguntas tiene respuesta de un ser humano. El reino animal y las leyes de la biología. O sea, desde las águilas, desde el asno montés, desde que cualquier animal. Sí, usted, me imagino que usted está leyendo capítulo 38 y 39, o póngase a leerlo, por favor, para que pueda analizar las preguntas que Dios le está haciendo a Job en este capítulo sobre el reino animal, cuando tienen sus crías, cómo consiguen el alimento y etcétera. Todo esto, cómo Dios está preguntándole a Job. Leyes de la física, las leyes de la termodinámica, de la materia. No se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Las leyes de la química que Dios ha establecido en este planeta. Hay leyes, la ley de la gravedad es una ley que Dios ha establecido. A ver, explíquenme cómo, en qué momento es el momento en que el planeta tiene que girar y entonces cuándo aparece el sol y cuándo es de noche y cómo es todo este movimiento, quién le da el orden y lo que tiene que hacer el planeta y lo que no tienen que hacer los animales y todas estas cosas de leyes biológicas, de leyes físicas, de leyes químicas. ¿Quién las ha establecido? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo estaba haciendo todo eso? ¿Quién le da la orden al mar? ¿Quién le da la orden al sol? ¿Quién le da la orden a las estrellas? ¿Quién le da la orden al amanecer? ¿Quién hace posible todo esto? Omnipotencia, omnisciencia. ¿Te das cuenta? Algunos ateos dicen que todo esto se ha creado de hace millones y millones de años a través de un Big Bang, a través de la evolución, a través de tantas y tantas cosas para poder tener un planeta en equilibrio, ordenado, animales, la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la química y la biología, el reino animal, el reino vegetal y todas estas cosas. Le preguntan a Job y Job no sabe qué responder. Si te preguntaran a ti todas estas cosas, ¿responderías? Dirías, uy, sí, si me pongo a estudiar, conocería todas las cosas sobre las profundidades del mar y los que en el mar habitan, lo que hay en el mar, sobre las estrellas y las constelaciones. Pues, ¿puedes dar respuesta? Job, le dice Dios, ¿dónde estabas tú? Fíjate el tiempo. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando todo esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba ordenando todo esto? Obviamente pregunta sobre el tiempo, porque Él es omnipresente. Está en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Es decir, en otras palabras, el tiempo no existe para Dios. El tiempo no existe para Dios. ¿Dónde estabas?
O sea, si tú te crees muy sabio, muy conocedor, has de haber estado ahí, tal vez para que yo te pidiera consejo de cómo hacerlo, dice Dios. La vida y la muerte del ser humano. Pregunta sobre la vida y la muerte. ¿A poco lo sabe todo? ¿Sabe todo Job al respecto? El conocimiento de Dios. No solamente Dios está confrontándolo con el conocimiento y la sabiduría que Job dice tener, sino que le está confrontando con el poder mismo de Dios. Es decir, le está preguntando a Job, le está diciendo, tú tienes el mismo poder que yo para que vengas y digas que quieres que yo intervenga, que yo responda a tus preguntas, que yo venga y te dé explicación de tu sufrimiento, que yo venga y te ponga bien delante de tus amigos. O sea, ¿tú crees que yo pienso como tú? ¿Tú crees que yo soy igual que tú? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano, amigo que nos escuchas, que nos ves y que nos sigues? ¿Se dan cuenta de lo absurdo que a veces nos comportamos nosotros los seres humanos? Y que en medio de tantas cosas que pasan, creemos que Dios está ahí a la disposición solamente para responder mis inquietudes y para responder mis dudas. Y en medio del sufrimiento, en medio de la muerte de un ser querido, en medio de una enfermedad incurable, en medio de un problema matrimonial, yo quiero que Dios me diga por qué, por qué y por qué. ¿Te das cuenta lo absurdo que es el ser humano? Necesitamos nosotros comprender la naturaleza de Dios. Necesitamos nosotros humillarnos ante la mano poderosa de Dios y entonces decirle, Señor, si tú estás permitiendo que yo pase por un tiempo de calamidad como el de Job, por un tiempo de sufrimiento tremendo y extremo como el de Job, yo sé que tú tienes propósitos y yo no los voy a cuestionar. Y como Job, me voy a quedar callado delante de ti, meditando en mi corazón, aceptando tu voluntad, porque tú tienes el control de todo lo que sucede en el universo. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para venir a cuestionar tus designios? ¿Y quién soy yo para venir a tratar de entender lo que pasa en este universo, en este planeta? No puedo entenderme ni a mí mismo, ni a mí mismo me puedo entender. ¿Cómo podré yo entonces presentarme delante de Dios y querer que Él responda mis cuestionamientos? Es tiempo para meditar y reflexionar al respecto. Vamos a ver cómo responde al fin de cuentas, cómo reacciona Job. Estos mensajes del libro de Job son mensajes para que de veras conozcamos a Dios y nos acerquemos a Él confiadamente al trono de su gracia. Y yo te digo, mi amigo, mi hermano que nos escuchas, que si tú no estás seguro, que si tú has descuidado tu relación con Dios y no estás seguro de que tienes una vida eterna a través de Jesucristo, que hoy mismo vengas al arrepentimiento, que hoy mismo vengas a decirle a Dios que eres un pecador y que le necesitas. Y en esta actitud de arrepentimiento y de fe en Jesús, entonces es como Él puede ayudarnos, Él puede bendecirnos, Él puede guiarnos a hacer las cosas correctas. Quitemos de nosotros, de nuestra mente y de nuestro corazón todo orgullo y toda soberbia, toda vanidad. Todo conocimiento y toda sabiduría humana es vanidad. Y lo único que vale la pena es llegar al conocimiento de Dios. Y eso lo vamos a ver al final en una frase tremenda de Job. Creemos que Job era un hombre bueno, un hombre recto, temeroso, pero no conocía a Dios. Yo quiero que tú y yo tengamos la experiencia de venir a los pies de Jesucristo y encontrar esa salvación que Él promete dar a todo aquel que cree. Que Dios te bendiga. Hagamos una oración y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos rogarte, Señor, que bendigas tu palabra que ha sido expuesta, que haya llegado a corazones, Señor, necesitados, y que en este momento, poderoso Dios, tú vengas salvando vidas, tú vengas quebrantando corazones
para que reconozcan a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Bendícenos, Señor poderoso, y gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que Dios nos bendiga.